el doctor Fabio Cambindo, residente de primer año, que nos va a hablar sobre neuropatías tóxicas y por fármacos. Muy buenos días. Entonces vamos a iniciar la revisión del día de hoy. Un poquito más alto. Espera que lo más. Listo. Que estaba usando aquí el celular. Listo, entonces para empezar a hablar de las neuropatías tóxicas, pues tenemos que hablar algunos datos sobre la neuropatía periférica. En este caso, la neuropatía periférica es una condición clínica importante a nivel global, la cual tiene una prevalencia del 15% en mayores de 40 años. Este dato informado pues en Estados Unidos y se desconocen datos aquí en Colombia. La etiología de la neuropatía periférica pues es muy variada. Tenemos que tener en cuenta que hay condiciones tanto metabólicas, hereditarias, infecciosas, nutricionales y pues las entidades tóxicas que vamos a mencionar el día de hoy. Tenemos entonces que las neuropatías tóxicas tienen diversos orígenes, pueden ser tanto ambientales, también pueden estar relacionadas con iatrogenia, con ocupaciones y con condiciones recreativas. Hay factores geográficos y también económicos que van a incidir sobre las causas de estas neuropatías. Por ejemplo, en países desarrollados, principalmente está asociada a medicamentos. De estos, el 68% son medicamentos quimioterápicos. Y en países en vías de desarrollo, las principales condiciones van a ser las exposiciones ambientales y las exposiciones ocupacionales. Digamos que la presentación clínica de una neuropatía tóxica va a depender mucho pues, de la estructura comprometida y también, pues, como quien dice, cuántas estructuras nerviosas van a estar afectadas. Pero ellas tienen ciertas características en común. Una de ellas es que son simétricas, son reversibles y son dosis dependientes. Pero hay un efecto que estas tienen, que es llamado costing, que este efecto lo que quiere decir es que a pesar de que cesa la exposición, persisten los síntomas, o en algunos casos, cesa la exposición y antes los síntomas se exacerban o aumentan su intensidad. Y también otra cosa que las caracteriza es que tienen mayor compromiso de axones largos y también compromete más los axones de mayor diámetro, asociando en estos cuadros, principalmente sensoriales, condiciones como sensación de parestesia, entumecimiento, y que puede generar un patrón principalmente, ya sea en guante o un patrón en medio. También hay que tener en cuenta que el compromiso, aunque en la mayoría es periférico, también puede tener condiciones centrales. También puede llegar a afectar nervio óptico, puede llegar a generar rhabdomyopatías. Se han mencionado algunos factores de riesgo, no está muy bien explicado pues, en qué incide cada uno de ellos para ser un factor de riesgo para estas neuropatías tóxicas, pero pues se ha encontrado que estos pacientes con estas características tienen más prevalencia de estas entidades, como son pacientes con diabetes mellitus, pacientes que debutan con algunos síndromes paraneoplásicos, condición genética que no explican adecuadamente pues, en qué se refieren con ello, y pues ya tratamientos médicos que puedan tener efectos secundarios neurotóxicos. Hay algunas características del sistema nervioso que le dan susceptibilidad para este tipo de cuadros. Uno de ellos es la especificidad que tiene como órgano diana y aquí está relacionado el sistema de transporte de captación específico. ¿Por qué es tan importante esto? Algunas sustancias tóxicas pueden llegar a quedar atrapadas, en este caso dentro del axón, y por el movimiento retrógrado y anterógrado favorece que éstas permanezcan mucho tiempo dentro de esta estructura, generando la perpetuidad de los síntomas como se ha mencionado previamente. También está la barrera hematoneural y esto pues es una condición que tiene mucha relación con la afectación del ganglio de la raíz dorsal, que ahorita vamos a ver y como quien dice que tóxico lo pueden llegar a generar, porque en los ganglios de la raíz dorsal hay muchos capilares fenestrados. Entonces lo que ocurre es que las sustancias tienen mayor contacto en esta región y pues favorecen que se acumulen por más tiempo. Tenemos también la biosíntesis proteica. La síntesis de proteínas, así como se genera pues a nivel del soma neural, en este caso pues en el pericardio, que viene siendo el citoplasma neuronal, también se ha documentado que las proteínas se pueden sintetizar a nivel del axón. Estas que se sintetizan a nivel del axón lo que favorecen es que este funcione de manera adecuada y se dé pues un adecuado transporte de las vesículas al axón y al soma neural. Y esto en el caso del axón, el ARN mensajero que va, como quien dice, a llegar a esta región va a depender, uno, pues del soma neural, pero también de las células de Schwann, que se ha documentado que pueden, digamos, hacer como difusión de ARN mensajero y de esa manera se va a dar la síntesis de proteínas a nivel del axón. También está, como les mencionaba, el transporte anterógrado y transporte retrógrado. Entonces, es muy importante en este caso ese transporte
y va a estar dependiente de los motores quinésina y dineína, que estos dependen del ATP. El transporte anterogrado favorece pues que diferentes, ya sea organelas o compuestos, puedan viajar hacia la porción distal del axón, y el transporte retrógrado favorece que el soma neural tenga información, por así decirlo, sobre las condiciones en que se encuentra el axón distal. En este caso, el movimiento o el transporte va a variar. Hay un componente rápido, que este sirve para el desplazamiento de vesículas, que puede ser hasta 400 milímetros día. Hay un componente intermedio que se mueve a 50 milímetros día, que transporta organelas, y ya un componente lento, que ese sí se puede, digamos, transportar ya sea a 1 milímetro día, y que puede estar asociado a diversas sustancias tóxicas que van a tener pues un recorrido mucho más largo dentro del axón. Entonces, ¿qué mecanismos de toxicidad se han descrito? Uno de ellos es la axonopatía primaria. En él lo que se ha documentado es que la lesión que se produce dentro del axón va a generar los siguientes cambios. Inicialmente una digestión proteolítica del axolema y del axoplasma, seguido por una degeneración del axón y pues presencia de edema dentro de este, lo que va a generar una degeneración del citoesqueleto. Estos cambios van a inducir que la célula de Schwann se separe del axón, y esta separación de la célula de Schwann, lo que se va a documentar inicialmente es en las regiones de mielina no compacta, afectando de esa manera pues la conducción también dentro de esta misma estructura. Tenemos la axonopatía secundaria, que esta sí ya es muerte del citoplasma neuronal. En este caso, pues ya lo que son estructuras como las dendritas y los procesos axonales no van a tener ninguna regeneración. También se ha documentado la reprogramación de las células de Schwann, que en este caso cambian de un fenotipo mielinizante a un fenotipo desmielinizante. Lo mismo que se genera una regulación negativa de los lípidos y de la mielina, a su vez de que se empiezan a expresar algunos genes que están presentes cuando la célula de Schwann está inmadura o en un estado promielinizante. También está la axonopatía neurofilamentosa. En este caso, pues hay una acumulación de neurofilamentos. Estas estructuras son importantes porque ayudan a regular el diámetro del axón. Si se empiezan a acumular, pues va a afectar la conducción, en este caso dentro del axón. A su vez que en la axonopatía neurofilamentosa también hay pérdida de contacto, en este caso de células de Schwann, y también se genera atrofia axonal. Hay algunas vías de señalización que están presentes entre la célula de Schwann y el axón, y eso porque es importante mencionarlo. Algunos tóxicos tienen su sitio de acción es principalmente a nivel de la mielina. Si se afecta la mielina, afecta estas vías de señalización con el axón y por ende va a afectarle el funcionamiento o la, digamos, simbiosis entre ellas dos. Estas son la glicoproteína asociada a la mielina, el receptor del factor de crecimiento nervioso de baja afinidad, el factor de crecimiento similar a la insulina 1, factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento de la neuregulina y los receptores ERB. Cualquiera de ellos que se pueda haber comprometido por alguno de estos tóxicos va a afectar entonces el funcionamiento tanto de estas células como del axón. Y pues lo que les había mencionado, la afectación del pericárdio neural que se puede generar en la axonopatía secundaria. También se ha documentado en este caso con el oxaliplatino que hay un compromiso en este caso de los canales de sodio activados por voltaje. Y esto va a derivar en una característica muy específica de la toxicidad por estos medicamentos y es la parestesia inducida por el PRIN. Y también la gliosis reactiva. Cuando se generan todos estos cambios, pues lo que van a hacer las células gliales van a aumentar su número en respuesta a la mayor demanda metabólica que se está generando, encontrándose pues en estudios de histopatología que en estas entidades hay gliosis reactiva en los pacientes afectados. Entonces, pues debemos tener en cuenta que los mecanismos de entrada que pueden existir en una neuropatía tóxica pues van a diferir. Están los aerosoles que ingresan por vía aérea, ejemplo de ello van a ser pegamento, óxido nítrico y solventes. Tenemos la ingestión, que el sitio de entrada va a ser por boca o absorción intestinal, que ya está relacionado con fármacos, comidas o fluidos. A nivel local, lo que son piel y cavidades, que está relacionado con quimioterápicos. A nivel parenteral, ya pues vía sanguínea relacionado con fármacos y a nivel ambiental, que se va a tener diferentes fuentes, puede ser aire, contaminación, agua estancada o vapores tóxicos. Entonces ya para mencionar cada uno de estos pues, tóxicos que van a estar presentes, inicialmente tenemos los taxanos y dentro de los taxanos el agente principal va a ser el paclitaxel.
Estos pues son agentes que se utilizan en el cáncer de mama, ovario y pulmón. Se caracteriza porque los taxanos inducen una neuropatía dosis dependiente y generan afectación sensorial principalmente. Lo que se ha documentado es que esta afectación se da por alteración a nivel de los microtúbulos. Es el mecanismo de acción que tienen estos medicamentos, pero también va a repercutir con el funcionamiento neuronal. Tenemos los alcaloides vinca, y de estos pues, los más conocidos son la vincristina y la vinblastina. Se caracterizan porque la vincristina es el componente más neurotóxico dentro de este grupo. Inicia con afectación sensitiva y sigue con compromiso motor y compromiso autonómico. Tenemos entonces que los alcaloides vinca van a generar una afectación del transporte axonal normal, de esta manera afectando, digamos, la dinámica de los microtúbulos y a su vez generando pues todos estos síntomas característicos. También caracteriza esta toxicidad de que los síntomas también tienen este efecto de que una vez cesa el tratamiento o disminuye la dosis, los síntomas lo que hacen es empeorar. Tenemos otro grupo que es el hexano y la metil N-butilcetona. Estos dos compuestos se utilizan más en la industria del cuero y en la industria de los muebles, siendo los trabajadores de estas, pues como quien dicen, estas áreas los más afectados. Esta va a generar una axonopatía neurofilamentosa periférica y distal, que como hemos visto, pues va a afectar en este caso el diámetro del axón y genera un compromiso sensoriomotor. El disulfuro de carbono, este ha sido documentado desde el siglo XIX, que es un compuesto tóxico, y las principales fuentes de intoxicación va a ser la producción de rayón, la producción de celofán, pero también se utiliza como conservante y como fumigante. En este caso genera también una axonopatía neurofilamentosa distal muy similar a la que pues genera el hexano. Tenemos el 1-bromopropano. Este es un compuesto que se generó como pues alternativa a los aerosoles comunes que estaban afectando la capa de ozono. Pero lo que se ha visto con el 1-bromopropano es que también está generando toxicidad. Este es un compuesto que se utiliza en adhesivos en aerosol para limpieza y desengrasado. El mecanismo toxicológico no está muy bien determinado. Lo que se ha documentado es que genera ductos de proteínas. En este caso la proteína es S-propilcisteína, que en ratas se ha visto que se acumula a nivel de la globina y del sistema nervioso. Pudiendo ser que en los humanos sea algo similar, pero pues no se ha podido estudiar bien. Y genera alteraciones sensitivas, pero también genera compromisos centrales. En este caso alteraciones de la memoria, y también se ha documentado presencia de incontinencia urinaria. Tenemos el hexaclorofeno. Este es un compuesto que se utiliza como antimicrobiano en jabones y detergentes y se caracteriza porque genera una mielinopatía a nivel del sistema nervioso periférico y central. Es decir, este lo que hace es que en la mielina, como es hidrófobo, se va introduciendo y va generando capas de separación dentro de ella, lo que termina afectando su estructura y pues termina deteriorándola por completo. Va a comprometer axones grandes, también puede generar el nervio óptico, también desacopla la fosforilación oxidativa e inhibe la anhidrasa carbónica, generando pues diferentes síntomas que ahorita pues los vamos a mencionar. Sí. Otro medicamento que también se ha documentado por su toxicidad es el disulfiram, que como sabemos se utilizó en la terapia de adicción para el alcohol. El disulfiram también produce edema intramielínico y desmielinización segmentaria y es dosis dependiente. También genera en este caso una axonopatía secundaria. Y hay otro compuesto que es el dietil-ditiocarbamato. Ese se utiliza más en la industria agrícola, más como fumigante. También puede generar axonopatía o también melinopatía primaria, muy similar a la que genera el disulfiram. Tenemos los derivados del platino. Dentro de este grupo está el cisplatino, el oxaliplatino, carboplatino, pues que son muy utilizados en el tratamiento del cáncer. Estos compuestos comprometen fibras sensoriales de gran diámetro. Entonces, ¿qué se va a caracterizar? Genera un compromiso simétrico, en este caso con entumecimiento y también con parestesias. También tiene este efecto de que cesa, digamos, el consumo del medicamento, pero los síntomas pueden persistir durante meses o durante años. Y también, pues como les decía inicialmente, caracteriza mucho la presencia de parestesias inducida por el frío o también la alodinia mecánica o alodinia inducida por el frío. El mercurio, que es un compuesto pues que en nuestro país, digamos,
es muy relevante, sobre todo por el uso pues, en la industria del oro o la extracción ilegal de este. Suele generar compromiso sensitivo en las extremidades, pero también cuando se genera intoxicación hay ataxia cerebelosa y también compromiso del campo visual, porque genera compromete las células granulares a nivel del cerebelo y también las neuronas a nivel de la zona calcarina. También puede comprometer el ganglio de la raíz dorsal. El detalle es que este se queda acumulado entre los capilares fenestrados y de esta manera pues, puede persistir la sintomatología. Pero algo que se ha documentado dentro del mercurio es que respeta los axones motores de los nervios periféricos, pero también dentro de sus entidades, dentro de su patología, altera los niveles de calcio intracelular. El otro efecto o el otro compuesto va a ser el arsénico. El arsénico en este caso va a generar una desmielinización sensitivo-motora con un fenómeno de posting también, es decir, cesa el estímulo, persisten los síntomas. Hay unos, digamos, hallazgos clínicos que son muy característicos, por ejemplo, la descamación parduzca de manos y pies, como vemos en la imagen, y también las líneas de Mess, que son estas líneas que están señaladas en la uña que está en la imagen. Y lo que más caracteriza es una polineuropatía sensitiva que es predominantemente dolorosa. En este caso, si se sospecha la intoxicación por arsénico, pues lo que toca tomar es arsénico en orina durante 24 horas para poder medir sus niveles y poder determinar pues, si hay una afectación por este metal. También está la intoxicación por plomo. La intoxicación por plomo va a generar una neuropatía de predominio motor con debilidad simétrica y algo muy característico es que genera atrofia, en este caso en los interóseos y también en los extensores de los dedos, generando en este caso pues mano o muñeca caída. Puede tener manifestaciones sistémicas asociadas como es estreñimiento, como es presencia de anemia. Listo. Y también estas alteraciones que se ven aquí en la imagen, que son líneas de toxicidad por plomo que se generan aquí en las encías, que es como esa acumulación negruzca que está por encima de los dientes. En este caso, si se sospecha la intoxicación por plomo, pues lo que toca tomar son niveles de plomo en sangre. La intoxicación por talio, aunque la exposición ocupacional es muy rara, se han documentado algunos casos y en algunos pacientes que puedan tenerla, lo que se toca indagar es si fue en un contexto suicida o hasta en un contexto pues, de intención homicida, porque no es común que por ocupación se dé esta intoxicación. Genera una neuropatía dolorosa que es predominantemente sensorial y que asciende rápidamente, que en muchos casos mencionaban pueden llegar hasta confundirse con un síndrome de Guillain-Barré. Y caracteriza también en la presencia de alopecia, que se genera 2 a 3 semanas después de que se genera la intoxicación. Sí, también puede generar líneas de Mess, como se veía en el arsénico. Pero esta es una horizontal, la otra es vertical. Aquí está. Y los organofosforados, o sea, no para hablar de la intoxicación aguda por organofosforados, porque pues eso es otro tema de revisión, sino que es que los organofosforados pueden llegar a generar neuropatía sensoriomotora axonal, en este caso con una caída precoz del pie y debilidad de los músculos intrínsecos de la mano. Este puede llegar a aparecer de 7 a 21 días después de la exposición inicial. Que es muy característico, pueden tener signos de motoneurona superior como espasticidad, pero también los pacientes que llegan a tener esa neuropatía no tienen muy buena respuesta. Lo que documentan es que los pacientes que pueden tener una recuperación completa son muy pocos y la gran mayoría van a quedar con alguno de estos síntomas, ya pues como quien dice, persistentes. Entonces, en esta tabla muestran lo que son los sitios objetivos, los mecanismos de toxicidad y qué compuestos pueden estar presentes. Tenemos, por ejemplo, que a nivel axonal, que afecta el transporte a través de afecta el ensamblaje de microtúbulos y genera defecto en los neurofilamentos y microfilamentos de actina. Tenemos que pueden estar relacionados a agentes como la adriamicina, los alcaloides vinca, como hemos visto la vincristina, la vinblastina, el hexano, el disulfuro de carbono o la acrilamida. Si se afecta ya la mielina o las células de Schwann, que en este caso va a generar defecto en las moléculas clave para la señalización Schwann que hemos visto previamente, puede estar relacionado el bortezomib, el adalimumab, la miodarona, el etanercept, el infliximab y también el hexaclorofeno. Y si nos vamos ya al ganglio de la raíz dorsal, que en este caso genera daño de organelas, daño del DNA mitocondrial y nuclear y defectos en los canales iónicos,
pues va a estar relacionado, va a estar presente los compuestos del platino, la talidomida, la nitrofurantoína, la isoniazida, el mercurio y la piridoxamina. Aquí tenemos ya relacionados el tipo de neuropatía que genera y qué tóxicos pueden estar relacionados. Por ejemplo, si es una neuropatía sensoriomotora sin características desmielinizantes, puede estar relacionado con la acrilamida, con el arsénico, el etambutol, el mercurio, el óxido nitroso, la fenitoína, los taxanos y los alcaloides Bing. Si es una neuropatía sensoriomotora o motora con características desmielinizantes, pues ya puede estar relacionado también la acrilamida, la amiodarona, el arsénico, el disulfuro de carbono o la procainamida. Si tiene compromiso motor o predominantemente motor, podemos, indagar por toxicidad por dapsona, doxorubicina, plomo u organofosforados. Si es sensitiva o predominantemente sensitiva, ya podemos indagar por estos medicamentos como son el clorafericol, cisplatino, colchicina, hidralacina, isoniazida. El metronidazol, hay que hacer una anotación. El metronidazol, así como puede generar compromiso periférico, también puede generar compromiso central. No está muy bien documentado por qué el metronidazol genera esta toxicidad, pero lo que han informado es que se ha encontrado relación con tratamientos prolongados, es decir, mayores de 4 semanas o con dosis acumuladas mayores de 42 gramos durante todo el tratamiento. Pero hasta ahora no hay un estudio pues bien diseñado y estructurado que, encuentre adecuadamente esta relación, por lo que queda más como pues datos anecdóticos. También están los derivados del platino, la piridoxina y la talidomida. Y ya si el componente es asimétrico o es una mononeuritis múltiple con o sin características desmielinizantes, pues toca indagar principalmente por dapsona o por una intoxicación por plomo. Entonces, ¿cómo se puede hacer el enfoque de un paciente con una neuropatía tóxica? Pues todo va a iniciar con los hallazgos clínicos y la revisión por sistema, es decir, toca hacer pues una historia muy bien detallada, tanto antecedente, la aparición de síntomas, cómo ha sido la evolución, medicamentos que toma el paciente. En cuanto a la electromiografía de la neuroconducción, pues nos puede indicar o nos puede ayudar bastante porque vamos a ver si es un patrón desmielinizante, que vamos a ver compromiso pues en la latencia o en la velocidad de conducción, si es compromiso axonal, que en este caso sería pues compromiso a nivel de la amplitud o cambios en la aguja. Y ya los estudios de extensión, que en este caso pues la neuropatía tóxica no va a ser como lo primero que uno va a entrar a sospechar, siempre lo ideal es descartar las causas más comunes y después de ello tomar los estudios que sean requeridos para poderlas, documentar. Tenemos que dar un enfoque que, por ejemplo, se propone en este caso que en un paciente que tenga una polineuropatía, podemos preguntar la temporalidad. En el caso, como vimos en las polineuropatías tóxicas, principalmente son de origen agudo o pueden ser de origen crónico. Determinar el tipo de fibras que pueden estar involucradas, es decir, si es motor, si es sensitivo, si hay compromiso autonómico también. También determinar el patrón de la polineuropatía, si es simétrico, si es asimétrico, si tiene múltiples nervios o si es de distal a proximal. Ya con ayuda de la electromiografía, determinar si el compromiso es axonal, si es desmielinizante o es mixto, indagar si es una polineuropatía adquirida o si hay historia familiar de la misma, ya preguntar signos y síntomas asociados y, como vemos acá, finalmente indagar la historia ocupacional o la exposición a tóxicos. Hay una escala que está documentada, que es la escala de neuropatía total, que quien más ha indagado de ella es Calabetti. En esta escala, entonces, lo que ellos indagan son síntomas sensitivos, síntomas motores, autonómicos, sensibilidad vibratoria, la fuerza de los reflejos, la sensación vibracional. También indagan la potencial de acción sensitiva del nervio sural y el potencial de acción motor del nervio peroneo. ¿Será la diferencia entre sensibilidad vibratoria y sensibilidad vibracional? Creo que la vibracional sería ya la que se documenta en este caso con esos test de cuantificación sensitiva que se hace con un galvanómetro. Creería yo que está más relacionado con ese porque en ese sí se pueden graduar en este caso por Hertz. Yo lo que siente el paciente y esto será una otra parte intuitiva. Se califica de 0 a 4, siendo un score de 0 paciente sin polineuropatía, de 1 a 9 polineuropatía leve, de 10 a 19 polineuropatía moderada y mayor de 20 polineuropatía severa, siendo esta escala que nos puede ayudar tanto para determinar el nivel de compromiso como también para hacer seguimiento a los pacientes.
También está la biopsia de piel. La biopsia de piel, esta va a requerir una muestra de 3 milímetros de diámetro y de 3 a 4 milímetros de grosor, pues lo que queremos ver con ella son fibras nerviosas a nivel de la epidermis. Se toman 2 muestras, una de ellas del gastrocnemio lateral, la otra del muslo, y la referencia es 20 centímetros abajo de la espina ilíaca anterior, y el valor de corte de 7.63 fibras por milímetro, que tiene este dato una sensibilidad del 82% con una especificidad del 90%. Tenemos lo que les mencionaba, el test de cuantificación sensitiva, que en este caso, pues digamos, se puede hacer si tenemos dudas en cuanto a lo referido por un paciente o queremos objetivar adecuadamente. Se hace el estímulo vibratorio y también se evalúa el estímulo térmico. En este caso, el estímulo vibratorio se hace con un galvanómetro. Este se coloca ya sea en la base de la uña del dedo índice o del hallux a una vibración a 125 Hz. Y para la temperatura se usa un termo que es enfriado con agua y se hacen cambios de temperatura de 4 grados centígrados por segundo, siendo en este caso que para la temperatura límite, para el frío es de 9 grados durante 10 segundos que se deja el estímulo. Para el estímulo, digamos, de calor serían 45 grados por 10 segundos y para el estímulo de dolor inducido por calor, 49 grados por 10 segundos. Pero, ¿qué refieren con esto? El problema que tiene el test de cuantificación sensitiva es que son muy pocos los lugares donde se realiza. Además de que otra cosa que se ha documentado es que en muchas ocasiones los resultados, digamos, a la valoración clínica pueden ser mejores que los que se encuentren con el test de cuantificación sensitiva. Entonces, lo que se indican, por ejemplo, en esta revisión, es que si el paciente ya no tiene una duda mayor, se puede recurrir al test, pero en lo demás, pues podemos quedarnos con lo que nos refiere al paciente durante la valoración clínica. Ya para la parte de tratamiento, digamos, lo importante pues va a ser el retiro o la suspensión del estímulo tóxico. También el manejo sintomático y rehabilitador. La verdad, en cuanto a evidencia, hay muy buena evidencia para el manejo de la neuropatía por quimioterápicos. Para las otras neuropatías lo que se encuentra son más como reportes de caso, reportes anecdóticos, pero no hay como un estudio bien estructurado de las otras neuropatías. Por lo que en este caso va a mencionar principalmente la neuropatía por quimioterápicos y cómo algunas cosas de ellos se pueden extrapolar a las otras neuropatías. Tenemos, por ejemplo, que la dieta, pues no se ha encontrado suficiente evidencia de que algún alimento, dieta específico, prevenga la neuropatía por quimioterápicos. El ejercicio es una de las cosas que tiene muy buena evidencia dentro de esa neuropatía. Mencionan que los pacientes que realizan actividad física como yoga, ejercicios aeróbicos de fortalecimiento, tienen mejor respuesta en este caso para el dolor, también para el control de los síntomas sensitivos y también tienen mejor equilibrio que aquellos que no lo realizan. Siendo esta una de, digamos, las intervenciones que más se recomienda en los pacientes que tengan neuropatía por quimioterápicos. En cuanto a fármacos, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, la duloxetina es el medicamento que tiene mejor respuesta y que ha sido pues documentado dentro de varios estudios. Se trató de estudiar con venlafaxina, pero no tenía la misma respuesta que la duloxetina, siendo entonces la duloxetina el medicamento recomendado a una dosis efectiva de 60 miligramos día. Los tricíclicos no mostraron beneficio en ese tipo de neuropatía, y pues mencionan que en otras neuropatías hay que tener muy en cuenta los efectos adversos que puede generar. Los gabapentinoides en neuropatía por quimioterápicos no tienen buena respuesta. Es más, la pregabalina se encontró que tiene mayor riesgo de efectos adversos y se han hecho estudios con gabapentina, pero tampoco se encontró una respuesta buena como la tuvo la duloxetina. De todas maneras, ¿qué se recomienda? En dolor oncológico no relacionado a neuropatía por quimioterápicos o una neuropatía no oncológica, sí se puede utilizar esos medicamentos como primera opción, pero pues en quimioterápicos lo ideal es que no se utilicen. Y los opioides, pues tampoco se han recomendado en este tipo de neuropatías. Tenemos que recordar que en el manejo del dolor neuropático los opioides van a ser ya la tercera línea. O sea, siempre la primera línea va a ser cualquiera de los otros medicamentos mencionados previamente, la segunda la combinación de estos y tercera ya serían los opioides. Pero ellos hacen la salvedad de que pues si no me ha funcionado ninguna de las otras opciones y solamente tengo la opción opioides, se puede recurrir a ella. O si el paciente ya recibe opioides y tiene buena respuesta, pues se puede dejar el opioide en este caso. Intervenciones específicas, está la acupuntura. Estos tienen estudios con pocos participantes, siempre son como 5 o 7 participantes. El más grande ha sido de 40 mujeres con cáncer de mama
quienes tenían neuropatía por quimioterápicos. Fueron sometidas a sesiones de acupuntura durante 8 semanas, encontrando una buena respuesta tanto del dolor como de los síntomas sensitivos. Lo mismo que se encontró en estos estudios donde habían pocos participantes, siendo entonces una estrategia que se podría llegar a considerar para el manejo de estos pacientes. Tenemos también la crioterapia y la terapia de compresión. En este caso, la terapia de compresión se hacía con medias elásticas o con guantes. Los dos tienen también buena respuesta. Por ejemplo, la quimioterapia se encontró que reduce el riesgo de reducción de dosis de quimioterapia basada en taxanos y además previene la aparición de síntomas. Lo mismo que la terapia de compresión, siendo que la terapia de compresión pues, es mucho más económica que la crioterapia y en muchas ocasiones se utilizan hasta combinadas para mejorar esta sintomatología. Hay otra intervención que se mencionaba, que es el neurofeedback, que es neuroretroalimentación con electroencefalogramas. En este lo que se utiliza es una interfaz cerebro-ordenador y proporciona retroalimentación auditiva y visual para ayudar a los pacientes a modificar el origen de la percepción del dolor en tiempo real. Que se ha encontrado que pacientes que tenían en este caso cáncer, creo que fue cáncer de mama también, fueron sometidas a neurofeedback durante 20 sesiones, encontrándose buena respuesta al dolor. Esta no es una intervención que esté pues muy, digamos, documentada, que se utiliza en muchos lugares, pero sí puede ser algo que a futuro pueda tener muy buena respuesta. Y finalmente está lo que es la terapia física y el entrenamiento de vibración sensoriomotora. ¿Qué recomiendan en cuanto a terapia física? Ellos dicen que los efectos que se encuentran con la terapia física son muy similares a los que se encuentran cuando el paciente hace ejercicio. Entonces, si el paciente puede realizar actividad física, lo ideal es que siga actividad física. Y ya si queremos, digamos, intervenir algo muy específico o el paciente no puede realizar actividad física por cualquier motivo, entonces se puede recurrir ya a la terapia. Pero lo que se ha encontrado muy buena respuesta es el entrenamiento de vibración y entrenamiento sensoriomotor, que en pacientes que tenían neuropatía por quimioterápicos se hicieron sesiones en este caso con estas intervenciones, mejorando el dolor y mejorando también, en este caso, la respuesta a los síntomas sensitivos. En este caso, los pacientes hacen actividad física y lo que se hace es como, digamos, quitar el estímulo visual, mejorando también de esta manera el equilibrio. ¿Listo? Y con ello